Ok, muy buenos días, señores de YouTube. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida de nuevo a estos videos. Los videos de motores. En este caso, motor LeaseMaster modelo MH5025. Ok, el motor MH es un motor para puerta enrollable pequeña compensada, ¿no? O puerta enrollable compensada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene en el centro un resorte que compensa el peso y el eje gira. O para puertas seccionales laterales, ¿no? O puertas guillotina también. Pero todas las puertas tienen que estar balanceadas. Quiere decir que yo la puedo abrir manual y cerrar manual. Entonces, en este caso tenemos un motor MH, su motor similar con riel es el modelo MT, en este caso es MH. ¿Por qué es MH? Tiene el piñón al lado, ¿no? A un lado izquierdo, en este caso. Tiene un freno para trabar el motor y tiene un tecle, pequeño, pero tiene un tecle. Ok, el funcionamiento de este motor es muy básico. Es un motor que trabaja con límites de carrera y switch de cambio de giro y relés. No son contactores, son relays. ¿Por qué? Porque los relays no manejan mucha carga, hasta 10 amperios o por ahí 20 amperios, pero no mucho, ¿no? A diferencia de un contactor que maneja más. Ok, en este caso, ¿por qué tiene relés y no tiene contactores? Porque este motor de aquí es un motor monofásico, como su nombre lo indica, aquí en el modelo es un motor de medio HP de 220 voltios, 3 amperios, ¿no? De una fase. Entonces, vamos a voltearlo porque está de cabeza. ¿Ok? Entonces, tengo una potencia media HP y tengo un consumo de 3 amperios. Entonces, si el consumo es de 3 amperios, no necesito un contactor, necesito un relé simplemente. Bueno, relé de buena calidad, en este caso marca Omro, la original, ok, de 24 VAC, bobina de corriente alterna, ¿no? O sea, voltaje de corriente alterna. Entonces, tengo dos relés para el cambio de giro, y tengo dos switch auxiliares de cambio de giro, y tengo dos límites de carrera que van a detener el motor. Los que detienen el motor son los de arriba y los que cambian el giro son los de abajo, pero ambos funcionan de manera sincronizada. Ok, entonces yo aquí tengo una bornera de muchos contactos. Ok, si son eléctricos todos, hay que tener cuidado al conectarlo porque podemos provocar un cortocircuito. Sí. Ok, primero la alimentación L1, L2, ¿no? Línea 1, línea 2, monofásica. Entonces, cuando nosotros conectamos la alimentación, ya todo se energiza. Un cable común va al motor y los otros dos cables, ¿no? O sea, la electricidad de 220 voltios va aquí al transfo y se transforma en 24. Todo trabaja en 24 voltios. Todo. Estos de aquí trabajan con bornes comunes nada más. Pero los que sí llevan carga son los relés. Entonces, acá también hay a lo mucho 24 voltios de corriente alterna, no te van a matar. Acá sí ten cuidado, acá no. Acá puedes tocar, no hay problema. Ahora, siempre hay que tener la seguridad del caso, ¿no? Usar guantes, tratar de evitar cortos, ¿no? Pero en lo posible, esto de acá no va a haber un voltaje alto, ¿no? Acá sí, acá no. Porque todo se transformó de 2220 a 24. Listo, zanjado. Entonces, el motor te viene con un diagrama, te viene el diagrama eléctrico, que es el que está acá a la izquierda, donde te indica cómo se conecta, cómo está conectado en serie, en paralelo, cómo están las líneas. Y aquí el diagrama esquemático, donde te dice todo: open, close, auxiliar de apertura, auxiliar de cierre, te dice dónde conectar el radioreceptor, te dice por qué va un resistor, el capacitor, el motor, el freno solenoide, los relés, quién es el de apertura, quién es el de cierre, y las borneras, ¿no? O sea, las conexiones: open, close, stop, sensor de seguridad, botón para abrir y cerrar. Ok, también tiene un interlock switch, que es un sensor de seguridad, algo así. ¿Ya? Ok, pero de ahí eso no lo vamos a ver hoy día. Y también te indica los colores, pero están en inglés, ¿no? Orange, white, blue, gray, black, red. Entonces, todo está rotulado y te indica cómo se conectan, y acá está el diagrama de conexiones. Recuerden que si yo veo un contacto normalmente cerrado entre el 3 y el 4, es un stop. Entonces ese contacto o ese cable tiene que estar cerrado, porque si no el motor no funciona.
Entonces nosotros hemos conectado ya la alimentación. Bueno, ya hemos enchufado la alimentación y vamos a conectarlo acá a una toma de 220 voltios para nuestro caso Lima, Perú. Me quería dar tos. Uy. Entonces, una vez que ingresó la alimentación a la tarjeta, ya el motor está listo para funcionar. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que hacer el puente de alimentación entre el 3 y el 4. Si no tenemos este puente, el motor no funciona. Hay muchos clientes que llevan el motor, no leen el manual o no preguntan, entonces llegan, conectan y no funciona, porque esa es una bornera de seguridad, que es el stop. Si no la conectamos, no va a funcionar. Ahora, el motor trae una botonera, que no la tengo aquí, pero es una botonera de 3 botones. En la botonera ya está incluido este puente, en la bornera del stop. Pero bueno, entonces vamos a abrir. Si nosotros vemos nuestro manual, nos dice que el primero es open y el segundo es close. Entonces, el primero es open, hacemos un puente, ¿no? A un pulso debería ser, y el motor va a funcionar en dirección de apertura. Este es el límite de carrera mecánico. A medida que el motor gira, esto se va desplazando hasta ahí, llega, para el switch y activa el otro sentido de giro. Entonces, yo ya le puedo dar el cierre. Entonces, el motor va a comenzar a recorrer y cuando llegue al switch de límite va a parar. Pero no va a cambiar el sentido de giro. ¿Por qué? Porque el switch de abajo no está conectado. Entonces, si yo lo suelto y le doy otra vez close, va a comenzar a correr para acá. ¿Ok? Entonces, si yo giro este, no va a parar. ¿Por qué? Porque este switch de aquí no controla el límite, controla el giro del motor. Y solamente se activa también cuando el motor llega al final de carrera. Entonces, cuando los dos están activados, el motor ya puede cambiar de sentido de giro, ¿no? Ya puede abrir. Entonces, ¿cuál es la prioridad del motor? Porque siempre hay una prioridad. El motor abre siempre o cierra siempre. La prioridad del motor siempre es abrir. ¿Ok? Entonces, si yo lo pongo al centro, ¿no? Si yo le doy cerrar, el motor no me va a cerrar, ¿no? Pero si está cerrando y yo le doy a abrir, sí me cambia el sentido, porque le da prioridad a abrir que a cerrar. Entonces, así que es como funciona el motor. Ahora, ¿cuánto de recorrido tiene? 5 metros, ¿no? A medida que estén más juntos va a tener más recorrido. A medida que este esté más aquí, va a llegar más rápido a los switch y lo va a abrir. Y quiere decir que va a abrir menos o cerrar en menos recorrido, ¿no? O sea, mientras más rápido este llegue a los switch, el recorrido va a ser menor. Entonces, como vemos ahí, está cerrando. Si yo giro el de abajo, no va a parar. Si giro el de acá, tampoco va a parar. Pero si giro el de arriba, o mejor dicho, si giro el de acá en el sentido de apertura, no va a parar. Si giro este en el sentido de cierre, sí va a parar. Entonces, recuerden, los de arriba son para detener y los de abajo son para cambiar el giro. Observación adicional, el motor también tiene una bornera que dice switch, ¿no? Y viene a ser la bornera 7. Entonces, cuando yo pongo 7, el motor gira en un sentido. Si le doy otra vez, el motor no va a funcionar porque siempre está abriendo. Tienen que esperar que abra por completo. Pero recuerden, acá hay dos borneras, solo abrir, solo cerrar. En cambio, esta bornera de acá, número 7, va a conmutar el estado. O sea, si está abierta, va a cerrarla. Y si la está cerrando, la va a abrir. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para conectar receptor. Esta bornera entre 3 y 7 es la misma R1, R2. Es lo mismo. Porque acá podemos colocar un receptor. R1, R2. ¿Okay? R3 lleva alimentación. Entonces, ahora, ¿qué más tiene este motor? Este motor también tiene sensores. Cuando yo estoy cerrando y hago un pulso en el sensor, ¿no? El motor invierte. ¿Vieron? Y si este pulso está activado, el motor nunca va a bajar. ¿Ves? Invierte. Entonces tengo una entrada de seguridad adicional. O sea, cumple con la mínima norma de seguridad. ¿Qué otra cosa? Adicionalmente, este motor tiene un electrofreno. ¿Por qué? Porque como la tracción está directa al eje, el peso que soporta es mucho mayor que un motor de riel, ¿no? Este piñón está aguantando el peso de la puerta, porque está en el eje. A diferencia de la riel, que la riel no soporta tanto peso como el de aquí. Eso lo vamos a ver en un video después, así que esténse atentos y síganme. Ok, entonces
Eso es todo con lo que tenía que explicar con respecto a este motor. Capacitor de trabajo. Este capacitor es de trabajo. Si este capacitor está mal, el motor no gira, no funciona. Ok, y esta resistencia es para que disipe la carga que tiene el capacitor. Nada más. Entonces, por ejemplo, si tú quieres revisar si están bien los switch, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Ya. A ver, ahora para medir, esta es una revisión simple, ¿ya? Entonces, eso para el técnico que nos preguntó sobre cómo saber si el switch está bien o mal. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener un multitester para medir ciertos valores de voltaje, amperaje, resistencia o continuidad. Si no tenemos esto, prácticamente estamos a ciegas revisando un motor. No podemos revisar un motor si no tenemos esta simple herramienta, ¿no? Bueno, aparato. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un switch. Nosotros sabemos que los switch o límites de carrera solamente tienen dos estados: normalmente cerrado o normalmente abierto. Y acá en el diagrama también lo especifica. Tengo un común, un normalmente cerrado. En este caso, tengo un común que viene a ser el de acá, un normalmente abierto y normalmente cerrado. NC y NO porque es normalmente abierto o normalmente cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hay que quitarle la carga al motor, ¿no? Es obvio que tenemos que apagar porque si no haríamos un cortocircuito. Ahora vamos a medir continuidad. Podemos medirlo sin sacar los bornes o sacando los bornes. Entonces vamos a medir sin sacar. Entonces este de acá, el de que está arriba, vendría a ser el común. Entonces el común, y acá tengo las otras dos patitas. Con el de arriba, que vendría a ser el normalmente cerrado, no hay continuidad. Cuando yo muevo el switch, desaparece. No hay, ¿ves? Continuidad, no hay continuidad. En el NO, que es el que está abajo, no hay continuidad. Presiono, hay continuidad. Presiono, hay continuidad. Listo. Este switch se encuentra bien, está funcionando. Ahora vamos a medir otro, por ejemplo el de arriba, el de límite. Este es el borne común. Este de aquí vendría a ser el normalmente abierto y este es el normalmente cerrado. Entonces el normalmente cerrado es el de abajo y el normalmente abierto es el de arriba. Entonces colocamos acá el tester, suena, y cuando entra otra mano giramos, ya no suena, no suena. Entonces con eso verificamos que el switch está conmutando su estado interno. ¿Por qué? Porque hay casos en que estos switches se carbonizan o ya tienen desgaste, y como adentro hay una platina que simplemente abre y cierra contacto, pues se malogró. Entonces, porque también tienen tiempo de vida, tienen tiempo de operación, no es eterno. Entonces ya no funciona, entonces siempre está pegada o se abre. Entonces ahí sí me produce una falla. Pero la revisión básica es esta, ¿no? El contacto normalmente abierto del switch no me tiene que marcar continuidad. Si yo giro, sí me marca, y cuando lo suelto no me marca. Entonces así reviso los switch. Y listo, nada más. En el relé pasa lo mismo. Ya, la diferencia en los relays sí que tenemos que ver es si sacar los cables. ¿Por qué? Porque hay muchos cables que están haciendo puentes, ¿no? El normalmente abierto está con normalmente cerrado, el normalmente cerrado está con normalmente abierto. Ya acá sí cambia la situación. Acá sí tenemos que sacarlos para medirlos y ver la carga, porque como es un relé similar a esto, pero la diferencia entre este switch y este relé es que este relé tiene una bobina que conmuta el estado de manera eléctrica, ¿no? Jalando una platina en el centro mediante el campo magnético que genera la bobina al ser energizada. Es un relé, ¿no? Le pongo los 24 voltios de corriente alterna, la bobina que es de alterna se energiza y me jala el NO con el común. Se cierra. Listo. Ahora, siempre traten de comprar los originales. ¿Por qué? Porque si ustedes compran una bobina de 24 voltios pero de corriente continua, lo que va a generar es hacer ruidos. Como la corriente alterna cambia de estado continuamente a razón de la frecuencia de la red, entonces ustedes van a escuchar como un chasquido,
un zumbido. Entonces ese zumbido es porque la bobina se está energizando, está cambiando de sentido, ¿no? Entonces eso no pasa con las bobinas de corriente alterna. Entonces ya ha pasado que le han puesto eso y al final terminan quemándose, porque no son para eso. Es de corriente alterna. Bobinas hay de varios tipos: corriente alterna, corriente continua y de voltajes. En este caso es 24 voltios. Hay de 12, hay de 220, hay de 110, hay de 380 y no hay que confundir relé con contactor. Ya los relés son de menos carga y los contactores son de más carga. Nada más, eso es lo más simple. En este caso, como el motor consume 3 amperios, este relé le va a de sobra. Porque si vemos aquí, hombro, el modelo lo podemos buscar por internet y vamos a ver el amperaje que maneja. Pero este motor no consume mucho, es un motor de 3 amperios, 220 voltios, 3 amperios, que desarrolla una potencia de medio HP. Entonces, eso es todo con respecto a este equipo. Este es el motor que está aquí, también tiene sus características técnicas que están aquí, es con capacitor de trabajo y con eso tienen todo, ¿no? Entonces, cuando falla el motor, no gira. Cuando falla el capacitor, tampoco gira. Cuando falla el trafo, pues no hay voltaje en la salida, puede fallar el primario o el secundario. Normalmente el que falla siempre es el primario porque es el alambre más delgado, que tiene más vueltas, y es el que se quema. El secundario siempre va a estar bien. Pero esto como vemos, hay voltaje acá, pero acá no sale. Entonces también lo medimos con el multitester, pero ponemos voltaje, en este caso voltaje de corriente alterna. ¿Cuántos voltios? En este caso, como acá dice 24, podemos poner 200, pero aquí que dice 240 o 280 ya tenemos que poner la escala de 600, porque así viene y listo. Más que revisar, este motor es muy básico, es más eléctrico que electrónico. Entonces las reparaciones y los cambios son muy sencillos, ¿no? A lo mucho cuando ya tienen más de 10 años puede que se reseque el cable, pero otra cosa no. Entonces espero que le den like al video, no se olviden suscribirse, compartir y bueno, vamos a seguir subiendo videos un poco más didácticos para que ustedes puedan aprender un poco más de la marca, en este caso LiftMaster, y puedan resolver los problemas que tienen como técnicos o como usuarios o como, no sé, haciendo servicios para que puedan ver mejor el equipo. Listo, eso es todo, hasta la próxima.